Hola jóvenes, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias. Nos encontramos nuevamente en esta nueva modalidad de clases, esperando que la anterior les haya servido, haya podido también resolver sus dudas. ¿Ya? Hoy día entonces vamos a comenzar con una nueva clase, con nueva materia, que va de la mano por supuesto con lo que ya hemos visto. Y antes de comenzar, vamos a realizar un pequeño repaso que en este caso sería sobre las etapas de la independencia, que es lo último que vimos en la clase anterior. ¿Ya? En esta línea de tiempo nos refleja muy bien los tres grandes momentos que vivió este proceso de independencia en nuestro país. ¿Ya? Comienza este proceso en el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno, que ya lo habíamos mencionado, que esta Junta Nacional de Gobierno se crea para autogobernarse hasta que liberaran de su cautiverio al rey Fernando VII de España. ¿Ya? Nunca tuvo la intención de ser una junta de gobierno para liberar a Chile de España. ¿Ya? Eso es importante también volver a hacer mención. Después, con el paso del tiempo, eh, y como al rey Fernando VII no lo liberaron hasta aproximadamente 8 años después, y gracias también a las ideas liberales, a las ideas de la Ilustración, comienza todo este proceso de independencia, ¿ya? Y en 1823 termina la independencia finalmente, o este proceso, con la renuncia o abdicación de Bernardo O'Higgins. Y ahí comienza un nuevo proceso en nuestro país, que es la organización de la República, que es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Si nosotros nos fijamos, hay tres grandes momentos en la etapa de la independencia, que es la patria vieja, en donde se toman el poder los patriotas, ¿ya? Comienzan con nuevas ideas, surgen acá grandes figuras como son la de los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, por supuesto, y en la batalla de Rancagua pierden los patriotas y vuelve el poder a manos de los realistas, ¿ya? En donde todo lo anterior se pierde finalmente y vuelven a reinstaurar todo lo vivido anteriormente con España. Y en la Patria Nueva, por supuesto, que es la última, la decisiva, vuelven nuevamente los realistas a tomarse el poder, ¿ya? Estos son los tres grandes momentos entonces de la independencia, que por supuesto no estuvo exento de eh, violencia, de batallas y de muertes. El objetivo de la clase del día de hoy corresponde al objetivo número 8, que dice: identificar las principales características políticas del periodo de formación de la República, sus actores e hitos relevantes, problematizando las periodizaciones clásicas de la historia política de Chile. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Después de la renuncia de Bernardo Higgins, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Cómo se logra de a poquito ir formando esta república que conocemos el día de hoy? Vamos a ver los actores e hitos o hechos principales, que finalmente los hitos más relevantes se traducen en estos ensayos constitucionales por poder formar una república chilena e independiente. Y los actores, por supuesto, que vamos a hacer mención a cada uno de ellos, que son tremendamente importantes para poder organizar nuestro país finalmente. Antes de comenzar, acá tenemos dos imágenes que reflejan las chinganas, ¿ya? Las chinganas surgen en el periodo colonial. ¿Y por qué les estoy mostrando estas imágenes? Porque van de la mano con lo que hemos mencionado anteriormente, que es este concepto de nacionalismo, de amor a la patria, en donde, si nos fijamos en la imagen de abajo, se representa con el mayor símbolo que tenemos para representar a nuestro país, que es la bandera chilena. Y además, las changanas finalmente son una fiesta, ¿ya? Es una celebración que en algún momento se hizo de manera clandestina, en donde todas las personas podían ingresar, ¿ya? Niños, mujeres, hombres, sin importar la raza, la etnia, la condición o el origen social o económico.
todos podían ingresar, era un momento de fiesta, de esparcimiento, se pasaba bien. Es lo mismo que nosotros podemos reflejar en la actualidad con las ramadas que se hacen cada septiembre en nuestro país, ¿ya? Es una fiesta finalmente en donde hay un momento de esparcimiento y eso finalmente son símbolos que demuestran algún momento importante que estaba viviendo nuestro país, que en este caso se reflejaba en las chinganas, ¿ya? De celebración, de este cariño, de amor a la patria. Y por otro lado tenemos las tertulias. Las tertulias también se formaron en el periodo colonial, pero a diferencia de las chinganas, no eran para todos. Era solo para las personas de la aristocracia. Hombres y mujeres aristócratas de la clase alta, ¿ya? En donde finalmente se reunían, las mujeres tocaban instrumentos musicales, los hombres conversaban de negocios, jugaban también juegos de azar, pero solo era para ellos, ¿ya? A diferencia de las chinganas. La organización de la República, que va desde el año 1823 entonces, con la renuncia o abdicación de Bernardo Higgins a su cargo de director supremo, y hasta 1830 con la batalla de Lircay, que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Después de la independencia de Chile en el año 1818, nuestro país comenzó un proceso de organización con el fin de conformar finalmente una nación sólida con ideales de una república libre y democrática. Sin embargo, este camino fue muy difícil, ya que se debía lograr, por supuesto, una estabilidad económica después de la crisis por el gasto en las batallas de independencia, además de conciliar visiones políticas que surgieron inspiradas en distintas formas de gobierno, que por un lado son los conservadores y por otro los liberales, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, por supuesto, quiénes son estos personajes tan importantes. La idea principal de la República entonces era formar un territorio independiente, con una propia soberanía y crear una identidad de pueblo chileno, por supuesto. ¿Qué elementos de continuidad histórica se aprecian después del proceso de independencia? Acá tenemos varias cosas que, por supuesto, como yo les dije ya, la formación de la República parte de la nada, de cero. Por lo tanto, hay elementos que no se podían cambiar de la noche a la mañana y siguen vigentes durante la organización de la República. Este es el sistema que se mantenía en las haciendas, ya con el llamado inquilinaje. El inquilinaje era este proceso en donde los dueños de las haciendas contrataban a los inquilinos, a campesinos, por una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Para poder ir a trabajar la tierra finalmente. Porque la tierra, la época colonial, fue lo que abastecía finalmente a nuestro país, el sistema de producción económica. En la República sigue siendo tremendamente importante, bueno, hasta el día de hoy, pero con algunas transformaciones. En este caso, en la República, este proceso de inquilinaje se mantiene, ¿ya? La dependencia económica. Todo esto, por supuesto, que se producía en el campo tenía que venderse de alguna manera. Por lo tanto, igual se dependía de otros países que compraban estos productos. El poder político de la Iglesia. Eso es súper importante porque en la organización de la República vamos a ver más adelante que se encuentra presente en todos los ámbitos la Iglesia Católica. El legado cultural, por supuesto, español con el idioma, el uso del horario de un reloj, muchos productos también que o se fusionan con los productos indígenas y españoles. ¿Y qué elementos cambian, por supuesto? Porque obviamente también habían elementos que tenían que cambiar. El término del monopolio comercial. ¿Qué significa esto? Que ya España no mandaba en los negocios de Chile. Como ya era una república independiente, los comerciantes fijaban sus precios, ellos decidían con quién
iban a comercializar, a negociar, ¿ya? Y el fin de las instituciones coloniales, por supuesto, que ahí tenemos el ejemplo de la Real Audiencia, que eso desaparece por completo. ¿Quién consolida militarmente la independencia de nuestro país? Bernardo Higgins, ¿ya? Bernardo Higgins estuvo presente en las batallas para poder finalmente lograr la independencia. En la imagen aparece la última batalla que se llevó a cabo para lograr finalmente o concretar la independencia, que fue la batalla de Maipú. En la batalla de Maipú y en las batallas anteriores también hay otro protagonista muy importante, que es este argentino llamado José de San Martín, líder del Ejército Libertador, que finalmente logró concretar y ayudó a la liberación, a la independencia de Argentina, de Chile y de Perú, ¿ya? Pero cuando renuncia Bernardo Higgins en 1823, queda una tarea pendiente, ¿ya? Además de esta tarea pendiente que vamos a ver, aquí había un problema económico muy importante durante toda la organización de la República. Bernardo Higgins adquirió en el proceso de independencia una suma de dinero muy importante con Inglaterra. Les pidió ayuda financiera para poder lograr la independencia de Chile, ¿ya? Como ustedes saben, todas estas batallas necesitan, además de personas, de militares, armamento, que eso implica un costo muy elevado, ¿ya? Por lo tanto, esta deuda con Inglaterra se fue arrastrando durante años y años porque fue prácticamente imposible poder pagarla. ¿Cuál es la tarea que le quedó pendiente entonces a Bernardo Higgins? Organizar políticamente a nuestro país, ¿ya? Durante las primeras décadas posteriores a la emancipación, a la independencia, a la liberación, en Chile fueron surgiendo facciones o grupos políticos, ¿ya? Nosotros todavía no vamos a hablar de partidos políticos, porque recién a mediados del siglo XIX se comienza a hablar de estos partidos políticos, ¿ya? Finalmente, ¿qué es lo que lograban o qué es lo que buscaban estos partidos políticos? Ambos buscaban una república. Ambos buscaban una república independiente, sólida, capaz de gobernarse, pero por supuesto con ideales tremendamente distintos, ¿ya? ¿Cuáles son estos ideales o cómo querían lograrlo? Es lo que vamos a conocer ahora, ¿ya? Recordemos entonces que una de las tareas más complejas fue organizar políticamente a nuestro país, ya que nadie sabía de política. Chile había estado bajo el alero de España, nadie conocía cómo finalmente administrar de manera libre, de manera sólida, un país. Y acá es en donde surgen estas facciones políticas entonces, o estos grupos políticos, ¿ya? Que son dos bandos políticos. El primero de ellos son los liberales, también llamados pipiolos. Se llamaban pipiolos porque los descalificaban finalmente de esta manera. Era como haberle puesto un mal adjetivo en donde al pipiolo antes se consideraba una persona menor de edad, incapaz de tomar alguna decisión. Y el bando político contrario, por supuesto, los apodó así. Liberales o pipiolos. ¿Quiénes eran? Eran principalmente profesionales, comerciantes también, intelectuales, partidarios de ideas como la libertad de pensamiento y de culto. Buscaban terminar con la participación de la Iglesia en los asuntos del Estado. Ellos querían que el Estado y la Iglesia funcionaran como dos instituciones independientes, no que estuvieran fusionados como lo hacía hasta ese momento la Iglesia con el Estado en nuestro país, en donde tomaban decisiones en conjunto, ¿ya? Ellos, los liberales, están, por supuesto, influidos por las ideas de la Ilustración, de los liberales, de la Revolución Francesa.
querían también la igualdad entre todas las provincias de Chile y darle mayores facultades al poder legislativo, porque en ese momento solo tenía el poder en sus manos el poder ejecutivo, ¿ya? La idea de ellos era equiparar en el fondo los poderes. Y además, por supuesto, querían una mayor libertad individual de cada habitante en Chile. De los liberales también se desprende dos facciones que por supuesto son más pequeñas, pero también están dentro del grupo de los liberales. Uno son los federalistas, que pretendían instaurar este gobierno federalista en donde darle autonomía económica a las provincias de nuestro país, descentralizar la política, no solo que se fijara en un lugar que en este caso era Santiago y el resto obedecer, sino que cada uno tuviera su organización tanto política y económica. Y también tenemos a los carrerinos, que por supuesto manifestaban su antipatía hacia la figura de Bernardo Higgins por los sucesos que ocurrieron en Mendoza, en donde finalmente se cree que Bernardo Higgins mandó a matar a los hermanos Carrera. Es un hecho que nunca se ha podido comprobar, pero eso es lo que se decía. Y por otro lado, por supuesto, tenemos a los conservadores, que también los llamaban con este adjetivo que le pusieron los liberales como pelucones. Lo llamaban pelucones porque ellos querían mantener un poder muy similar a lo que tenían bajo España, ¿ya? Y como sabemos hasta el día de hoy, bueno, ahora se ocupa en las leyes, ocupaban peluca los aristócratas para identificarse del resto de los ciudadanos. Es por esto que le llamaban a modo de burla pelucones. ¿Qué es lo que buscaban, lo que querían los conservadores? Los conservadores son hombres ricos, por supuesto, pertenecían a la aristocracia, en donde recordemos que la aristocracia era beneficiaria absoluta de las leyes que impartía España. Por lo tanto, a ellos les convenía seguir como con una especie de gobierno muy similar. Partidarios de un gobierno fuerte y centralizado, y daban su apoyo absoluto, por supuesto, a la Iglesia Católica. La mirada de los conservadores también se centraba en este pasado colonial, en donde había un poder fuerte, central y autoritario que imponía orden. ¿Ya? Eso es lo que buscaban ellos. Y dentro de la facción de los conservadores también están estos dos grupos, que por un lado son los o'higginistas, que eran amigos personales de Bernardo Higgins y que exigían su retorno al país, ya que veían en Bernardo Higgins la solución a los problemas. Y también se encuentran los estanqueros, que era un grupo de comerciantes dirigido por Diego Portales, que vamos a ver más adelante esta figura, y se inclinaban por una república autoritaria con un gobierno fuerte, ¿ya? Entonces acá tenemos principalmente estos dos bandos políticos que se transforman en los protagonistas y que querían, por supuesto, la lucha por este poder, que son los liberales y los conservadores. Durante toda la organización de la República vamos a ver esta lucha incesante entre estos dos bandos o grupos políticos para mantener esta república, como ya le había dicho, en orden, establecer ciertas leyes, condiciones y normas, se tenían que crear constituciones. Y en este periodo se crearon varios ensayos constitucionales para poder irle dando forma a la organización de Chile, por supuesto. ¿Ya? La primera de ellas que se creó fue la Constitución de 1823. Esta constitución intentaba promover la implantación de una ciudadanía ejemplar a través de una serie de normas que pretendían regir la vida cotidiana de las personas. Establecían un voto censitario. ¿Qué significa esto? Que solo ciertas personas podían votar, ¿ya? Tenían que cumplir ciertas características, ciertas condiciones, que lo vamos a ver más adelante. Y la religión católica, por supuesto, era la única religión que se podía participar o implementar en nuestro país, ¿ya? Era la religión obligatoria. Finalmente, esta ley también se llamó como, o se conoció como una constitución moralista,
porque finalmente se basaba en la moral y las buenas costumbres de las personas. Esta constitución duró solo 7 meses. Después, en el año 1826, implementaron las leyes federales. ¿Qué es lo que buscaban? Influidas, por supuesto, por el modelo estadounidense, pretendían aplicar la autonomía de las provincias, en donde cada provincia se autogobernara, ya fueran independientes, otorgándoles, por supuesto, esta atribución legislativa, administrativa, ¿ya? Se divide finalmente el país en 8 provincias independientes, que solo duraron 10 meses. Después tenemos la Constitución de 1828. ¿Qué es lo que buscaba? Pretendió establecer una igualdad entre el poder legislativo y ejecutivo, ¿ya? Porque solo se le estaba dando poder al ejecutivo, ¿ya? Y buscaban esta igualdad entre estos poderes. Fortalecieron también las libertades públicas, los derechos políticos. Además, consignaban en libertad el culto privado. La religión católica iba a seguir siendo la religión obligatoria en nuestro país, pero con la diferencia de que las personas que no estaban a favor de la Iglesia Católica, de la religión cristiana, podían profesar otro culto, en privado, por supuesto. La ampliación del derecho a voto y esta constitución duró 1 año y 1 mes. Estos 3 ensayos constitucionales, por supuesto, provocaron esta lucha incesante entre conservadores y liberales, provocando una crisis política súper importante que afectaba, por supuesto, a todo el país, ya que si ellos, los políticos, no se ponían de acuerdo, no iba a funcionar nada, ¿ya? Estalla esta guerra civil entonces entre estas dos facciones, que son los conservadores y los liberales. Estuvieron 2 años de incesantes conflictos hasta que este conflicto estalla en una batalla, que es la batalla del Lircay, ¿ya? En donde en el año 1830, el 15 de abril, se enfrentan conservadores y liberales. Los liberales estaban al mando del general Ramón Freire y los conservadores al mando del militar José Joaquín Prieto. En esta batalla, la batalla del Lircay, triunfan los conservadores. Con ello se inicia un periodo llamado República Conservadora en nuestro país, en donde se establecen varias cosas muy importantes, varios cambios. Existen 3 gobiernos en la República Conservadora, cada uno duró 10 años, por lo tanto la República Conservadora se establece por 30 años en nuestro país, ¿ya? Esta materia, por supuesto, la trataremos en la siguiente clase en detalle, ya que también tenemos que hacer mención a la Constitución del año 1833. Esta constitución es muy importante porque fue la primera constitución que crean 100% los conservadores y además porque tuvo vigencia en nuestro país por casi 100 años, hasta el año 1925. Se implementaron serie de normas, de reglas, de leyes tremendamente estrictas, desconocidas para los chilenos y que por supuesto beneficiaban a una facción de nuestro país que era la clase alta o la clase o la aristocracia, ¿ya? Vamos a conocer algunos personajes relevantes de esta historia que ayudaron significativamente a organizar finalmente la república en nuestro país, ¿ya? El primero es Ramón Freire. Ramón Freire fue un militar que participó en las batallas del proceso de independencia. Después de la renuncia de O'Higgins, a él lo designan en el año 1823 como director supremo, el nuevo director supremo hasta 1826. Logró la independencia de Chiloé, que se encontraba en manos de España todavía, ¿ya? Él logró que se incorporara al territorio chileno. Abolió finalmente la esclavitud.
y fue líder del ejército en la batalla del Ircay, pero que finalmente pierde en contra de los conservadores. Fue tomado prisionero y exiliado a Tahití hasta que vuelve a nuestro país en el año 1842. Otro personaje es Juan Egaña, ¿ya? Juan Egaña es un abogado, fue un activo colaborador del movimiento independentista, es uno de los fundadores del Instituto Nacional y de la Biblioteca Nacional. Él realizó la Constitución de 1823, esta que es de carácter moralista, que ya la habíamos mencionado. Otro personaje es Manuel Blanco Encalada. Manuel Blanco Encalada fue un miembro activo en el ejército de Chile. Participó en una de las batallas de la Guerra del Pacífico en contra de la Confederación Perú-Boliviana, pero lamentablemente su ejército pierde una de las batallas y esto provocó el repudio de los chilenos. Manuel Blanco Encalada pasa a la historia de Chile por ser el primer presidente de la República. Fue presidente en el año 1826. Solo duró 2 meses su cargo, pero pasó a la historia finalmente porque es el primer presidente de Chile. Después tenemos a Francisco Antonio Pinto. Francisco Antonio Pinto, en el gobierno de Ramón Freire, es nombrado intendente de Coquimbo y luego ministro del Interior. Él asumió en el año 1827 la presidencia de Chile y renuncia en 1829 en medio de esta guerra civil que se estaba dando entre conservadores y liberales. Después tenemos una de las figuras más controversiales de la época, que es Diego Portales. Diego Portales, después del triunfo conservador, en 1830 asume como ministro del Interior, Relaciones Exteriores de Guerra y Marina, ¿ya? Él era un abogado, comerciante también, muy influyente del periodo conservador. Se dice además que él, con otras personas, creó la Constitución de 1833, pero finalmente la mayoría de las ideas son de Diego Portales, en donde establece en esta Constitución un sistema estable, sólido, con un estricto orden y concentrando o dándole todos los poderes al Poder Ejecutivo. En el año 1835, Diego Portales comenzó a organizar la guerra en contra de la Confederación Perú-Boliviana, lo que provocó que fuera perdiendo popularidad y finalmente fue asesinado por un sector del ejército que no estaba de acuerdo cómo estaba llevando esta organización en contra de la Confederación Perú-Boliviana. Después de la batalla del Ircay, como ya les había mencionado, se suceden 3 gobiernos en nuestro país, que son 3 gobiernos de carácter conservador. El primer presidente conservador fue José Joaquín Prieto. Este es el militar que se enfrentó en la batalla del Ircay, ganándole al ejército de Ramón Freire. Fue presidente de Chile del año 1831 a 1841. Y en su gobierno donde se crea esta renombrada constitución que la vamos a ver en la siguiente clase. Crea también en su gobierno el actual escudo nacional. Después tenemos a Manuel Bulnes Prieto, que fue presidente de Chile del año 1841 a 1851. Su gobierno estuvo caracterizado por una expansión educacional y cultural. Fomentó la llegada de intelectuales extranjeros a Chile, que es muy importante para la cultura y el beneficio de todos los chilenos, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante, por supuesto, en detalle. Además, funda el Fuerte Bulnes y la ciudad de Punta Arenas. Se dicta también la ley de colonización, que traía inmigrantes a nuestro país, principalmente europeos.
De esta forma se impulsaba la ocupación de territorios que son en la actualidad las regiones novena y décima. Y construye también en su gobierno, manda a construir, por supuesto, el primer ferrocarril chileno. Y el último presidente conservador es Manuel Montt Torres. Manuel Montt trabajó, era la mano derecha de Manuel Bulnes Prieto, el que acabamos de mencionar, ¿ya? Se ganó su confianza, por supuesto, y aquí se comienzan a producir los primeros descontentos. ¿Por qué? Porque Manuel Montt no fue elegido en ninguna votación. A él lo eligió Manuel Bulnes como su sucesor, ¿ya? Manuel Bulnes lo elige entonces y Manuel Montt asume el gobierno desde 1851 a 1861, ¿ya? Además de esto, que fue lo primero, que produce el descontento de los conservadores, se produce algo muy importante que es la cuestión del sacristán, que provoca finalmente que muchos conservadores se alejen del gobierno y se unan a los liberales y se crea una nueva fusión que es la fusión liberal-conservadora. Les voy a explicar lo que es la cuestión del sacristán, que es algo muy fácil de entender. Primero, un sacristán es el que ayuda a un sacerdote en las misas, ¿ya? Acá había un sacristán mayor y uno de rango inferior, ¿ya? Un sacristán de rango mayor acusa a un sacristán de rango inferior, lo quiere expulsar de su cargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, la falta nunca se supo concretamente qué es lo que había hecho. Se dice que se tomó el vino consagrado con sus amigos. Por esto era el motivo de que el sacristán mayor lo quería expulsar, ¿ya? Acá es donde sucede el conflicto. El sacristán mayor lo denuncia en tribunales, ¿ya? ¿Por qué lo denuncia en tribunales? Porque recordemos que en este momento en Chile existía el derecho de patronato. ¿Qué significa eso? Que el Estado podía interceder en los asuntos de la Iglesia, ¿ya? Ese es el derecho de patronato. Por lo tanto, la Iglesia no podía hacer nada sin preguntarle a el Estado. Denuncian a los tribunales entonces este hecho o esta expulsión y el presidente, que era en ese momento Manuel Montt, se niega, rechaza la expulsión del sacristán. Y esto, por supuesto, provocó el disgusto de muchos conservadores. Se crea esta fusión liberal que finalmente logró sus frutos porque en el año 1861 sale electo un presidente que es de esta fusión liberal conservadora llamado José Joaquín Pérez. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué aprendimos en la clase del día de hoy? La organización de la República, que va desde la renuncia de Bernardo Higgins hasta la batalla de Lircay. Este es un periodo que se caracteriza por esta inestabilidad política, económica y social, y nosotros nos centramos en la inestabilidad política porque nunca nuestro país había gobernado por chilenos, ¿ya? Por eso fue tan difícil finalmente lograr conseguir organizar políticamente esta república. Y por supuesto, porque se crearon estos dos bandos que finalmente tenían en común que ellos querían formar la república, pero cada uno con su sello, y ahí es en donde se producen todos estos conflictos entre conservadores y liberales. Tenemos también la creación de estos 3 ensayos constitucionales que intentan darle un orden a nuestro país. La Constitución de 1823, las leyes federales y la Constitución de 1828, que fue la que duró más tiempo, aproximadamente un año, como ya lo habíamos mencionado. Esto provoca esta batalla incesante entre conservadores y liberales que estalló en la batalla de Lircay en 1830, en donde triunfan los conservadores, dándole inicio a una nueva política en nuestro país que estaba bajo el mando 100% de los conservadores. Mencionamos a los 3 presidentes de este periodo, que
La siguiente clase los vamos a ver en detalle. Y la Constitución también de 1833, que es una de las más importantes también. Espero en esta clase hayan podido aprender. Recuerden, todas las dudas las pueden dejar en el correo de lunes a jueves o también algún comentario en este mismo video. ¿Ya? Les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien y se cuiden, por supuesto. Hasta la próxima.